hablar de linfomas y hablar, ¿cierto?, de las adenopatías, cómo hacer el diagnóstico diferencial entre las diferentes patologías, para que ustedes puedan reconocer cuándo es un problema benigno, intrascendente, y un problema que puede ser maligno y de gran trascendencia porque tiene que ser detectado precozmente para que podamos hacer un tratamiento efectivo y muchas veces de ellos curativo. Entonces, ustedes saben que los linfomas, por lo que estudiaron en anatomía patológica, son dos grandes tipos. Uno, linfomas de Hodgkin, y otro, linfomas no Hodgkin. Este es Sir Thomas Hodgkin, quien alrededor de 1830-1832 fue quien descubriera por primera vez la presencia de adenopatías que no eran de origen infeccioso, lo cual es un hallazgo extraordinario porque por esa época toda la patología que nosotros los médicos veíamos en esa época eran más que nada problemas inflamatorios y problemas infecciosos y provocaban grandes adenopatías. Tuvo la intuición de reconocer, ¿no es cierto?, en 6 casos que él describió como una patología independiente de los procesos infecciosos, y a lo largo, digamos, de los años se acuñó el término de linfoma de Hodgkin a esas adenopatías, aunque quizás lo que Hodgkin describiera en esa oportunidad no eran linfomas de Hodgkin, sino probablemente linfomas no Hodgkin, que eran más frecuentes y por las características que él describiera, pero quedó acuñado en uno de los linfomas que tienen más alto nivel de curación el término de linfoma de Hodgkin. Los linfomas constituyen, y esto es importante que ustedes entiendan, que es un grupo extremadamente heterogéneo, y las clasificaciones que nosotros tenemos en la actualidad, si bien cubren muchos de los conocimientos que tenemos, distan de ser ideales, ¿no es cierto?, y por eso es que prácticamente cada 5 o 6 años se cambia de clasificación. Constituyen neoplasias linfocitarias, fundamentalmente, que tienen diferentes histologías, diferentes inmunofenotipos, diferentes alteraciones genéticas y diferentes alteraciones moleculares. O sea que tenemos que usar todos los elementos con que contamos en la medicina para poder llegar al diagnóstico certero de qué tipo de lesión nosotros tenemos en esos casos. Tienen un comportamiento clínico que es completamente diferente de una variedad a la otra variedad. La historia natural, el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes varía en unos y en otros. Entonces, no todos los linfomas tienen el mismo curso evolutivo, no todos los linfomas tienen la misma historia natural y no todos los linfomas van a tener el mismo tratamiento. Hay algunos de los que ni siquiera lo tratamos y otros que realmente tenemos que ser extremadamente agresivos y llegar hasta el trasplante de médula ósea. Los linfomas se dividen en 2 grandes grupos, linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin. No hay peor clasificación que aquella que dice que lo que tenemos, como en este caso el linfoma no Hodgkin, es que carecemos de las características del linfoma de Hodgkin. O sea que a estos linfomas los reconocemos porque no son linfomas de Hodgkin. Eso es una pésima clasificación, pero no tenemos otros elementos para hacer una clasificación mejor. Recordarán lo que yo les presenté, el linfoma no Hodgkin tiene una gran incidencia, es la 5ª causa de enfermedad en el hombre, alrededor de los 4%, y en la mujer ocupa el 5º lugar. O sea que es muy frecuente y ustedes saben, como yo les dije anteriormente, que generalmente se observa en la gente en los extremos de la vida, en los adultos jóvenes y en los gerontes, mucho menos en los niños. El linfoma no Hodgkin tiene casi, ustedes pueden ver, 7 u 8 veces más frecuencia que los linfomas de Hodgkin. Esto ha ido creciendo durante los últimos años y nosotros vemos que la incidencia es mucho mayor en la medida que transcurren los años, porque debe haber una serie de factores ambientales que están incidiendo sobre esto. Existe, yo les dije, varias clasificaciones, ¿no es cierto? El mundo ha decidido unificarlo, siendo una patología tan compleja. Es uno de los problemas más difíciles que tiene el anatomopatólogo, clasificar un linfoma o ver un ganglio, y entonces esta clasificación, que es una clasificación realizada europea-americana de los desórdenes linfoproliferativos, que luego se hizo cargo de la Organización Mundial reuniendo anatomopatólogos clínicos de diferentes países del mundo desarrollado,
para poner una clasificación. Y entonces, como nosotros bien sabemos, existen leucemias, existen células T y linfocitos B, ¿no es cierto? Se dividen en dos grandes grupos, las neoplasias de células linfáticas T y las leucemias y las neoplasias de células linfáticas T. Entonces, esta es una clasificación que ustedes van a encontrar en los últimos libros después del 2005, o sea que no hace falta que la copien, simplemente, ¿no es cierto?, para saber que no existe un solo tipo de linfoma, que estos linfomas son de extremadamente agresividad, aquellos que son de los precursores, o sea que son las células más inmaduras, y estos son los que llamamos leucemias y linfomas, muy pero muy agresivos y que requieren un tratamiento, digamos, en muchas circunstancias, con altas dosis de quimioterapia y trasplante de médula ósea. Y estos son los otros linfomas de células periféricas, son aquellas que encontramos en los ganglios, que encontramos en el vaso, que encontramos en la placa de Peyer, en el anillo de Valderia, todas esas son las otras variedades de linfoma. Y acá está lo que yo les decía, los linfomas de células T, que también se dividen en precursores como los anteriores, y estos incluyen las leucemias y los linfomas linfoblásticos de tipo T, que como los ve, también son extremadamente agresivos. Y otros, ¿cierto?, que son de linfocitos periféricos, que son menos agresivos, pero que no por eso dejan de tener una alta mortalidad. Dentro de la clasificación real se clasifican los linfomas no Hodgkin y los linfomas de Hodgkin. Y entre los linfomas de Hodgkin hay algo que quizás ustedes no lo encuentren en los libros más viejos, que es la inclusión de este linfoma nodular a predominio linfocítico, que es una de las variedades de linfoma de Hodgkin que ha sido descrito después del 2000 y que tiene un pronóstico completamente diferente del linfoma de Hodgkin clásico. El linfoma clásico, que ustedes recordarán por anatomía patológica, es predominio linfocítico, que constituye un 15% de los linfomas de Hodgkin, esclerosis nodular, que constituye un 50 o un 60% de la variedad histológica, celularidad mixta, un 30 o un 40%, y depresión linfocitaria, que constituye alrededor del 3 o 4%. Siguiendo este orden descendente, vamos a tener un mayor nivel de agresividad. El menos agresivo es el predominio linfocítico y el más agresivo es el de depresión linfocitaria. Este linfoma se comporta completamente diferente de estas cuatro variedades y tiene la característica de ser nodular y que está en el límite de lo que nosotros llamamos linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Prácticamente esto eran considerado antes como linfoma no Hodgkin, porque se sabe que tienen características inmunohistoquímicas diferentes de los linfomas no Hodgkin y más parecidos a los linfomas de Hodgkin. Por eso están incluidos dentro de los linfomas de Hodgkin en la clasificación real y en la de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se clasifica desde el punto de vista clínico, digamos, estos linfomas? Y se clasifican en linfomas y leucemias indolentes, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir indolente? Que el curso es prolongado, puede tener 6 o 7 años y el paciente vivir sin mayores problemas, ¿no es cierto? O con el mínimo de tratamiento. De este linfoma, el que más nos va a interesar a nosotros es el linfoma folicular, que constituye el 30%, y el linfoma linfocítico pequeño, que constituye un 15%. Los otros son variedades menos frecuentes. Como ustedes verán, acá se incluye la macroglobulinemia y también van a ver que se incluye el mieloma múltiple dentro de los desórdenes linfoproliferativos por célula B. Y tenemos los linfomas agresivos, de los cuales son numerosos, pero el que más nos interesa es el de leucemia, el del linfoma de células grandes difuso B. Este es el linfoma más frecuente que nosotros tenemos de todos los linfomas y está en un 30 y un 40% de los casos según el área geográfica donde nosotros hagamos la determinación. O sea que los dos que más nos importan son el linfoma folicular, como linfoma indolente, que tiene un curso prolongado, sin tratamiento incluso, y el linfoma de células difusas, que si no hacemos el tratamiento, realmente el paciente se muere en 1 o 2 años. Y aún con tratamiento, solamente se cura un 50% de esos casos. Están incluidos acá
todos los otros linfomas, ¿cierto?, que ustedes no deben recordar, sino que simplemente deben saber que no todos los linfomas siguen el mismo curso, como yo les dije al principio, sino que unos son de curso indolente y otros de curso agresivo. Y que para eso, ¿no es cierto?, debemos tener todas las técnicas con las que contamos en la actualidad, como los estudios citogenéticos, los estudios inmunohistoquímicos, los moleculares y los morfológicos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas con las que se presenta un paciente que tiene un linfoma? Antes de seguir adelante, quiero recordarle que no existe ningún método de screening para poblaciones de riesgo de padecer linfoma. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces ustedes van a ver que un vecino se les acerca y le dice: mi hijo, ¿no es cierto?, tiene un amigo que tiene linfoma, yo quisiera descartar que mi hijo no tenga linfoma. Ustedes no pueden, con ninguno de los test que nosotros tenemos en la actualidad, hacer una prevención o un screening. Nada más que un examen clínico, y si el chico no tiene absolutamente nada y un hemograma está bien, no se hace absolutamente nada. No existe nada que sea característico de los linfomas como para poder hacer un estudio, un screening de la población. El diagnóstico definitivo, que tienen que recordar ustedes, bajo ningún concepto pretendan hacer un diagnóstico por la clínica o por un laboratorio bioquímico. Esto es un diagnóstico anátomo-patológico. Si no tienen la anatomía patológica, ni intenten diagnosticar ningún tipo de linfoma. La adenopatía es el signo, digamos, más importante que ustedes pueden tener generalmente en los pacientes con linfoma. Y no se diferencian de las adenopatías que nosotros observamos en otras enfermedades infecciosas, inflamatorias o neoplásicas malignas que no sean hematológicas. El paciente puede presentar esplenomegalia, ¿no es cierto?, en un 20-30%, hepatomegalia en un 10 o un 15%, tiene compromiso mediastinal en muchas circunstancias. Cuanto más agresivo es el tumor, mayor compromiso mediastinal vamos a tener. A veces algunos de los linfomas, especialmente los T, tienen compromiso cutáneo, o cuando han recibido, digamos, muchos tratamientos y progresa la enfermedad, puede comprometer la piel. El dolor inducido por alcohol en áreas afectadas es una de las características que nosotros podemos tener, especialmente en el linfoma de Hodgkin. Si ustedes hablan con un paciente, ¿no es cierto?, a veces le va a referir que cuando bebe bebidas alcohólicas siente un dolor retroesternal, ¿no es cierto?, que dura varias horas, y esto es producido por el alcohol. No es característico del linfoma de Hodgkin, pero si ustedes lo indagan, van a ver que muchos de los pacientes padecen de ese dolor retroesternal cuando beben bebidas alcohólicas. Compromiso extranodal, que significa todos aquellos que están fuera de los ganglios. Todos los compromisos que nosotros vamos a encontrar en el sistema nervioso central, en el digestivo, vamos a tener en tiroides, vamos a tener en testículos, vamos a tener óseos, o sea que vamos a tener múltiples áreas donde pueden estar infiltrados, ya que se tratan de linfocitos que circulan por la sangre, pueden ser albergados en cualquier parte del organismo. Los síntomas constitucionales, estos son importantísimos y fundamentalmente son importantes para los linfomas de Hodgkin. La fiebre mayor de 38,5 grados, que se presenta por 24 horas, o menos de 38,5 grados, que se presenta durante varios días, es un signo peyorativo, y tenemos dentro de los signos constitucionales que nos indican que este paciente tiene una enfermedad diseminada. La transpiración profusa, generalmente es vespertina. El paciente le va a expresar que cuando se levanta en la mitad de la noche se encuentra mojado y a veces tiene que cambiar incluso la sábana. No tienen que esperar a que les diga todo esto, ¿no es cierto? A veces es mucho menos, pero a veces es tan profusa que tienen que cambiar la sábana. Hay pérdida de peso, que tiene que ser el 10% del peso corporal en 6 meses, no más de 6 meses, y además no tiene que haber buscado esa pérdida de peso. Y el prurito es un signo constitucional que no tiene un carácter, digamos, de pronóstico desfavorable. Mucha gente que tiene prurito, ¿no es cierto?, tiene una enfermedad curable, o sea que esto no debe considerarse, pero es un signo constitucional importante. ¿Cuáles son las áreas ganglionares que nosotros tenemos? Y bueno, tenemos el anillo de Valdeyer, que es uno de los lugares donde infiltra el linfoma no Hodgkin, ganglios supraclaviculares, que constituyen el 60 o 70% de la frecuencia con que se aparecen las adenopatías, ganglios mediastinales, axilares, epitrocleares, rotulares, inguinales, ilíacos, paraórticos, ¿cierto? O sea, tenemos ganglios
que oscilan entre 3 y 10 milímetros en todo el organismo. Y si a alguien se le detecta un ganglio de 10 milímetros, no tienen por qué estar pensando en linfoma, más si se trata de un chico, puede ser un proceso infeccioso inflamatorio crónico, un simple hematoma en el área que está ese ganglio puede provocar, ¿no es cierto?, una adenopatía. Ustedes pueden ver con qué frecuencia se observan las diferentes adenopatías, ¿no es cierto? Y las más frecuentes son las cervicales, fundamentalmente porque es el área donde se la detecta con mayor frecuencia y donde están también las adenopatías benignas con mayor frecuencia. Las axilares se siguen en segunda instancia, menos frecuentes son las mediastinales y el ilio pulmonar. Las paraórticas y las ilíacas y las inguinales son infradiafragmáticas y el linfoma, cuando está en los estadios precoces, generalmente es supradiafragmático, o sea, que se agrandan las adenopatías, son cervicales, axilares, mediastinales o iliares. Cualquier ganglio mayor de 1,5 centímetros que no muestra signos de regresión después de 6 semanas, ese ganglio es obligatorio biopsiarlo. ¿Qué es lo que les quiero decir a ustedes con esto? Con frecuencia, el paciente concurre a la consulta y está preocupado, ¿no es cierto?, porque tiene una adenopatía, porque ha escuchado, ¿no es cierto?, que una adenopatía es un signo patológico. Sin embargo, las adenopatías a veces son signos de defensa que el organismo pone en marcha para defenderse de procesos infecciosos que están próximos a la región. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que tiene una adenopatía que supera 1,5 centímetros, tienen que pensar de qué se trata. Y entonces es importante que piensen en qué región se encuentra. O sea, ustedes tienen que ver no solo el tamaño, la sensibilidad que tiene, si es doloroso o es indoloro. Generalmente cuando son dolorosos son ganglios inflamatorios o infecciosos. Tienen que ver cerca de qué regiones se encuentra. Si nosotros tenemos cerca de las regiones cervicales en un chiquito que tiene 7 años, lo más probable en el 90% de los casos es que sea de origen orofaríngeo, que es un problema sinusal, que es preciso buscar y descartar, ¿no es cierto?, en estos pacientes. Si nosotros tenemos una mujer de 50 años que tiene un ganglio axilar, que no tiene ningún proceso infeccioso en el organismo y que tiene una lesión en la mama, nosotros lo primero que tenemos que hacer es pensar de que ese ganglio está agrandado por una lesión ya sea inflamatoria o neoplásica de la mama. Frecuentemente ustedes vieron que un 10 o un 15% de los ganglios linfomatosos están en las regiones axilares. Los ganglios inguinales son más frecuentes que los ganglios axilares y cervicales cuando son problemas benignos y generalmente se tratan de infecciones venéreas, de fístulas anales, de infecciones por hongos de los miembros inferiores, de traumatismos. Todos ellos, ¿no es cierto?, van a provocar la presencia de adenopatía. Y van a tener que pensar, ¿no es cierto?, en el grupo etario que ustedes están tratando. Esto es lo que yo les decía, la probabilidad de una malignidad depende fundamentalmente de la edad. 10% de los ganglios cervicales en pediatría son malignos, el 90% van a ser benignos. La inversa, las adenopatías cervicales en los adultos y mayores de 40 años pueden ser malignas, entonces hay que buscar, digamos, cuál es el causante.